ahora mismo. Bueno, ¿qué? Como diría el otro, ¿qué? Faltan 48 horas. Deseando que llegue ya. ¿Sí? Deseando que llegue. Llevamos todo el año preparándonos para esto y esperando este momento. Y ahora, más que nunca. Ya se olía y se vivenció a lo largo de la semana un aire distinto en los entrenamientos, en los jugadores, en la cara, en la forma de entrenar, en el ritmo, y estamos todos deseosos de que llegue el domingo para saltar al campo, que es cuando se van los nervios. Fue una semana. ¿Cómo ves el equipo? Lo que acabas de decir. Bien, bien. ¿Qué sensación te transmite? Bien. Ilusionados, con confianza, lo de todo el año. Al final las sensaciones y el espíritu del equipo se vivencia a lo largo de la semana. Vosotros, el aficionado, solo ve lo del domingo, pero entre semana lo que se ve el domingo y lo que se consiguió ganando la Liga se respira y se vivencia a lo largo de la semana, y las sensaciones son de que el equipo está muy enchufado, más que nunca. La forma de entrenar cambió un poco en cuanto a la prolongación de los entrenamientos y el tipo de tareas que hacemos, o sin meter mucha cosa nueva, pero muy metidos de cara al partido. Después de analizar un poco al rival, y supongo, bastante, al rival, me consta además, ¿habéis visto vídeo ya con los jugadores? Yo supongo que le habéis transmitido ya cosas. Sí. ¿Y qué sensación tiene el equipo de, oye, que esto tampoco no son el Bayern de Múnich? La sensación, creo que esa frase la dijo Ares, ¿no? En el inicio de semana. Es una frase interna del grupo a lo largo del año, cuando hablábamos de todos los rivales a los que nos enfrentábamos, sobre todo cuando nos tocaba Somozas, Bergantiños, Boiro, los copos de nuestro grupo. Llegado a este momento, pues más de lo mismo, es el sentir del grupo y del equipo. Evidentemente sabemos del potencial del equipo que tenemos delante, sabemos del potencial a nivel individual y colectivo, pero después de haber analizado bien al rival y conocerlo muy bien a día de hoy, podemos decir que somos dos equipos muy semejantes a la hora del fútbol que proponemos, de la idea de ser protagonistas con balón, incluso de los mecanismos o las maneras de llegar a portería rival. Eso tiene sus pros y sus contras, y nosotros tenemos una idea de juego, potenciamos lo que queremos hacer, pero también sabemos en lo que sufrimos. Por lo tanto, sabemos en lo que le podemos hacer daño al Español, igual que ellos sabrán a dónde o por dónde nos pueden intentar meter mano. El planteamiento es bien sencillo: intentar sacar rendimiento de lo que ellos no hacen tan bien e intentar que ellos no potencien lo que hacen muy bien. ¿Te ha sorprendido cuando sale la bolita español de todo el mundo decía que era un rival a evitar, en principio, en teoría, sobre el papel, y después de haberlo analizado y de masticado, como lo has hecho a lo largo de la semana, ¿te esperabas esto? A ver, no nos vamos a engañar, evidentemente es un muy buen equipo y es, como os digo, y como vosotros fuisteis anunciando y dibujando a lo largo de la semana. Yo todos los medios de comunicación que leo, escucho y demás, pues todos hablan como el coco, como que prácticamente no tenemos ninguna posibilidad, y creo que no es así. De hecho, lo que te decía al principio, el equipo está deseoso de que llegue el domingo para plantearse ese reto, para probarse a sí mismo. Una de las máximas de esta temporada para nosotros era la ilusión, el trabajo y ir de humildes en la categoría, la humildad, y llegado a este momento creo que es un premio para nosotros, para la ciudad, para la afición, para todo el mundo, de recibir en este primer partido al Español en casa y después viajar allá. Y por otro lado, somos un equipo de gente joven, empezando por el cuerpo técnico, siguiendo por los jugadores, que le va la marcha, que le va el rock y que
estamos deseosos de que llegue el domingo para salir de la zona de confort, porque cuando llegan estos partidos es salir de la zona de confort. Todo lo que hay en Galicia en nuestra categoría lo conocemos, fuimos los mejores a lo largo de 38 jornadas, ahora lo que queremos es medirnos con lo mejor de España. Así es como lo planteamos, así es como lo vivenciamos y así es como lo sentimos. Te veo con ganas de... Muchas. De liarla. Muchas. No sé por qué más... Es lo que transmites, hablas de Para eso trabajamos con ganas de... Para eso trabajamos toda la semana. Para eso trabajamos toda la semana. Nosotros llevamos desde el lunes que supimos el enfrentamiento a martes tuvimos día libre, miércoles ya empezamos a trabajar, ya a dar información, pues tuvimos 48, 50 horas en el cuerpo técnico de trabajo brutal, buscando la máxima información posible, viendo muchísimos partidos del rival y creo que a día de hoy puedo decir que lo conocemos incluso mejor que algún propio rival de aquí, de la zona de Galicia. Pero eso evidentemente no quita que el partido hay que jugar, ellos también nos conocen a nosotros y plantearán su partido. Creo que va a ser un partido bonito de ver para el espectador. Esperemos que es lo que todos queremos, que el partido vaya en los derroteros que queremos que vayan, en lo que trabajamos a lo largo de la semana y confianza plena. Eso es lo que transmitimos al vestuario, lo que le queremos transmitir a la gente y lo que el grupo nos transmitió a nosotros a lo largo de la semana. Confianza plena en que lo que hemos hecho a lo largo del año, nuestra idea de juego, nuestra seña de identidad, que creo que fue clara en el grupo 1 gallego, ahora se vea enfrentado a un muy buen equipo y ser capaces de demostrarnos a nosotros mismos de que estamos más que capacitados para estar en segunda vez. ¿Portería cero en la ida? Bueno, siempre hay que intentar tener la portería a cero, sin duda. No vamos a descubrir tampoco que es un partido distinto, en el sentido de que no son 90 minutos, no es una jornada que si pierdes puntos lo puedes recuperar la siguiente, o que puedes tener una racha continua de victorias o de puntuación, porque es a doble partido, 180 minutos. Entonces, creo que el primer partido va a ser de tanteo por parte de los dos partidos, como suele ser en los primeros partidos de playoff, sabiendo ellos que son en el sentido de jugar primero fuera y luego en casa, pues que tienen cierta ventaja. Ya hablábamos antes de empezar de Santi, que lleva parado desde el Arenteiro, Tomás también con un tobillo algo tocado. Al final son dos de los jugadores más creativos de la plantilla. ¿Qué supone o en qué te trastoca durante la semana y de cara al planteamiento del partido del domingo? Pues mira, la filosofía que llevamos a lo largo de la temporada, de la rotación, de contar con todos, precisamente era para eso, para llegar a este momento y poder contar con todos y hacer distintos planteamientos en función de lo que esperamos del rival y de lo que queremos hacer. Santi es imposible que llegue a este partido, veremos al de vuelta. Tomás tiene molestias, pero bueno, todavía nos queda el entrenamiento de mañana y veremos pues, a partir de mañana a las 12:30 que acaba el entrenamiento, el 11 y los 16 que van convocados para este primer partido. ¿Los vas a comunicar mañana ya o no? En casa siempre vamos convocados todos y allí ponemos el 11 y los 16. Dijiste antes, imposible que llegue este partido. Santi sí. ¿Y por dónde vais? ¿Por dónde se le puede buscar las hostillas al español? Pudisteis haber preguntado eso a los del Español y así también lo leía yo. Bueno, es que el español no tengo la oportunidad de... ¿Por dónde nos van a hacer daño a nosotros? Lo primero es igualar fuerzas a nivel de intensidad y después hacer lo que hemos hecho todo el año. Yo creo que en un playoff no hay que hacer nada extraordinario, hay que hacer extraordinariamente bien lo que se hizo a lo largo de la temporada. Pero tú, que lo acabas de decir, que las rotaciones, por tenerlos, por los matices que te dan, ¿qué matices vas a buscar en este partido? Intentar contrarrestar lo que ellos hacen muy bien y que no
no puedan sacar a relucir lo que es su seña de identidad. Vuelve, Manolo, vuelve. No es volver, eso vale para cualquier partido. Claro. Máxima superioridad del vencedor, neta de inferioridad del perdedor. Tú lo que quieres que te diga es que 11 voy a sacar y qué voy a hacer. No, me refiero a eso, me refiero que a lo mejor hay equipos pues que tampoco creo que sea, a lo mejor son más de buscarles las bandas o de atacar por dentro o de siempre tratáis de generar superioridades, unas veces por un lado, otras por otro, no sé, barajas varias opciones en el doble pivote durante toda la temporada. Al no estar Santi, pues también van a cambiar, a eso me refiero, es decir, por dónde un poco, cuál es la idea Nosotros vamos a seguir con nuestra seña de identidad, vamos a seguir jugando igual. Vamos a seguir jugando igual. Si tú viste los partidos del Compostela a lo largo del año, sabes el tipo de fútbol que vamos a intentar hacer y lo que le vamos a intentar hacer al rival. ¿Es un rival que aprieta muy arriba la salida de balón? Depende del rival que tenga delante. Depende del rival que tenga delante. Su entrenador hizo unas declaraciones diciendo que nosotros éramos un rival que tenía la posesión de balón, que jugaba siempre en campo rival porque los rivales nos dejaban jugar en campo rival. No ha habido alguno aquí que os lo ha complicado más, es decir. Díselo a él, no lo sé. Ya, que depende del rival, claro. Yo vi entre el lunes y hoy, vi 12 partidos del Español en distintos momentos de la temporada, gana la Liga en la jornada 32, es un equipo que pese a ser un filial tiene un 11 muy definido, a partir de la jornada 32 es cuando rotan y en la última jornada contra el Pobla de Mafumet, filial del Tarragona, vuelve a poner el equipo titularísimo.